Feliz amanecer lluvioso, dijo nuestro hermano Javier hace unos minutos. Para que nos rinda, hermano, porque el tiempo se nos va. Era para haber comenzado ya, pero pues por obvias razones no se pudo. Vamos a orar, hermanos, antes de abrir la palabra de nuestro Dios. Vamos a encomendar ese estudio para que todos nos animen. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos por la vida que nos regalas en este día. Rogamos, Señor, que en esta hora de la mañana, por favor, nos asistas con tu Santo Espíritu, para que al estudiar tu palabra, Señor, no sean nuestros conceptos, nuestras opiniones personales, Señor, las que imperen, sino que lo que realmente importa es lo que usted dejó en su palabra. Rogamos tu bendición, tu dirección, la ayuda y asistencia de tu Santo Espíritu y la compañía de tus santos ángeles. Lo rogamos todo en el bendito y santo nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mis hermanos, hoy vamos a estar considerando un tema que, como ustedes pueden ver en pantalla, habla sobre un concepto tergiversado sobre qué, ¿cierto? Porque lo ven puntos suspendidos, porque ese concepto que ustedes ven acá, iglesia, liderazgo y orden, quizás en algunos lugares ha estado un poco distorsionado, ¿sí? Para algunos, la iglesia es una estructura que tiene una junta, ¿cierto? Tiene una conferencia. Para otros, cuando piensan en la palabra orden, pues entonces de una vez se viene a nuestra mente el asunto de un orden piramidal, ¿cierto? Que hay alguien que está arriba y pues generalmente que tienen en común las organizaciones religiosas es que los que están abajo de la pirámide son los hermanos de banca, ¿verdad? Cosa que no es bíblico. Y el liderazgo es donde Satanás ha logrado tener mucho éxito. ¿Por qué? Como decíamos anoche ahí a grandes rasgos, Satanás se las ha enseñado para que esa palabra liderazgo algunos le tengan hasta repudio, ¿sí? Y cuando analizamos esa situación de por qué se repudio, pues en parte se entiende. Se entiende porque muchos salen quizás, hablando de nuestro contexto, de la iglesia corporativa, y traen ese mismo espíritu jerárquico de allá. Es decir, quieren traer la misma estructura que había allá, la traen para acá. Como decimos nosotros coloquialmente, se traen el trasteo, ¿cierto? Espiritualmente hablando. Entonces, eso se ha dado, hermanos, ¿y cuál es la consecuencia? La consecuencia que hay una frase que la gente utiliza que dice que el camino al infierno, obviamente no creemos en el infierno, ¿verdad? Pero dice que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, ¿sí? Entonces, no es la buena intención, ¿sí? Es realmente el orden que el Señor dejó. Entonces, esto se ha prestado para que este asunto del liderazgo, entonces algunos llegan, se congregan y llegan al decir el sábado y comienzan todos a mirarse en las caras. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer lo otro? ¿Cierto? Porque en ese espíritu de que no haya ese orden y ese liderazgo dentro de la iglesia, generalmente pasa esa situación. Pero, oh sorpresa, cuando hay que abordar situaciones que le competen a la iglesia y que generalmente se manifiestan en el entorno de la iglesia, parte quizás de lo que comentaba nuestro hermano Jaime anoche es, bueno, X o Y situación con un hermano. Pregunta, ¿será que toda la iglesia únicamente tenía que ir y hablar con ese hermano? ¿Qué dicen ustedes? ¿O había un patrón que la palabra de Dios dejó? Pues había un patrón, ¿verdad? Obviamente también se recurría a la iglesia, pero en ese contexto, entonces ahí, bueno, ¿quién será entonces el más indicado? Todo ese tipo de cosas. Vamos a tener la cena del Señor, pero bueno, ¿y aquí entonces quién? ¿Sí? Porque es que yo no me atrevo a dividirla,
porque es que entonces ya los hermanos dicen que yo quiero ser líder y ese tipo de cosas. Miren, en Satanás lo astuto que es, por distorsionar el asunto del liderazgo y el orden en la iglesia, se manifiestan todo ese tipo de cosas, ¿sí? Esa es la consecuencia, hermanos. Vamos a considerar en el libro de Hechos de los Apóstoles, permítanme acá si lo tengo en pantalla, aquí está, y para beneficio de ustedes, ¿todos tienen Biblia, hermanos? Porque es bueno, hermano, que corroboren lo que estamos leyendo, no vaya a ser que yo les esté diciendo mentiras, ¿verdad? Entonces es bueno, hermanos, que estemos corroborando lo que vamos a leer. Vamos a leer aquí, no sé si proyectarlo en la pantalla, perdón, el verso 14 en adelante. No voy a necesitar. Hechos capítulo 20, hermano. No, tal vez. Ven aquí los versículos acá este lado. Vamos a dejarlo más bien de acá de la presentación. Hechos 14, del 22 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios y analizar ese escrito. ¿Sí? Una experiencia de muchas que tuvo el gran apóstol Pablo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar considerando. Si me siguen en la lectura a partir del capítulo, disculpen hermano, no eran Hechos capítulo 20, vamos a mirar un contexto antes de pasar allí. Vamos a leer aquí en el capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles, en el verso 22, dice la palabra de Dios, confirmando el alma de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No es el tema, pero este versículo es claro, hermanos, para todas esas congregaciones donde es esa partecita donde dice que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Generalmente ni se conoce, porque se predica lo que hoy día se conoce como un evangelio de prosperidad, ¿cierto? Donde se toman textos, por ejemplo, que si usted es fiel a Dios hoy, es decir, si usted da 1,000 pesos, el Señor le da 100,000. Todo ese tipo de cosas, ya buscan la bendición temporal y otras cosas. Verso 23. Y cuando les ordenaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ellos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esa era la obra que estaba realizando el apóstol Pablo por aquellos días. Si pasamos al capítulo 15, ahí enseguida, del verso 12 en adelante, leemos. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Aquí vemos una acción mancomunada entre los líderes, entre comillas, de la iglesia y la iglesia. Si ustedes ven en el capítulo 14, en el verso 23, ven que la palabra ancianos está resaltada en color rojo. En el capítulo 15, en el verso 22, está resaltada en color negro, ¿verdad? Si saltamos al al capítulo 15, verso 23, el último que aparece ahí, vamos a leer, dice, y escribir por mano de ellos de esta manera, los apóstoles y los ancianos y los hermanos. ¿Hay alguien que tomó una decisión ahí independiente del cuerpo de la iglesia? ¿O qué dice allí? Lo que ellos estaban hablando dice que lo escribieron por mano de ellos, ¿cierto? Los que estaban encargados de manejar esa situación. De esta manera, bueno, ¿cómo fue? ¿Qué escribieron? El resultado de las reuniones con los apóstoles, los ancianos y los hermanos, ¿sí? Toda la iglesia se tuvo que poner de acuerdo. A los hermanos que son de los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, saludos. Ven ustedes allí ese orden armónico. Ahí no estaban peleando, yo soy más que usted, yo soy el primer anciano, segundo anciano, yo soy apóstol. ¿Sí? Yo creería, hermanos, sin temor a equivocarme, digamos que si hablamos de los otros apóstoles, ellos tuvieron el privilegio de convivir día a día con Jesús, ¿cierto? Varios días, por unos pocos años, pero lo tuvieron.
No así el apóstol Pablo, que el encuentro con Jesús fue un poco abrupto, ¿cierto? Pero eso no resta para que se conozca como el gran apóstol de la fe, ¿sí? A ver, vamos a continuar. Ahora sí, pasando al capítulo 20, vamos a tener una lectura un poco larga. Ahora sí vamos a Hechos de los Apóstoles en la Biblia, capítulo 20. Vamos a leer del 17 al 28, ¿sí? Y vamos a leerlo un poco al contrario, ¿sí? Porque no vamos a empezar en el 17 sin antes leer el verso 28. ¿Alguien se ha preguntado aquí honestamente? Vamos a leer el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros, por ustedes mismos, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto, ¿por qué? Por obispos. ¿Para hacer qué cosa? Para apacentar la iglesia o la ley del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Ese versículo quizás es muy conocido por todos, ¿cierto? Surge la pregunta. Menciona obispos. El Espíritu Santo ha puesto a alguien por obispos, ¿sí? La pregunta sería, bueno, ¿a quiénes les estaba diciendo esa situación? Pues para entenderlo vamos a leerlo. Y eso es un relato bien conmovedor cuando se lee desde el comienzo, hermanos. Espero me sigan en la lectura ahí. Dice en Hechos 20, en el verso 17 en adelante: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de iglesia. Eso es el apóstol Pablo. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Es decir, Pablo no tiene una actitud bipolar, es decir, un día era uno y el otro día era otro. Cosa que sí el apóstol Pedro hizo en algún día, y precisamente el apóstol Pablo tuvo que reprenderlo. ¿Cómo es? Ustedes cuando están con los gentiles se portan como gentil, pero cuando llegan los judíos les dice a ustedes: ay, yo me estoy con ustedes más bien, ¿sí? Cosa que no hace el apóstol Pablo. En el verso 19 nos dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Miren, hermanos, la severidad con la cual el enemigo aprovecha y castiga, trata de destruir. Pregunta aquí, el verso dice que esas pruebas y acechanzas, ¿cuál era el imperio que estaba gobernando en el tiempo de Pablo, hermanos? Roma, correcto. Pregunta, ahí dice que esas acechanzas y también digamos que esas lágrimas las está infligiendo el pueblo romano. ¿De quién venían? Del mismo pueblo, hermanos. Triste. Vamos al verso 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, verso 21, testificando a judíos, a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, verso 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Hago un paréntesis chiquito aquí. Un servidor está haciendo algo que personalmente lo estoy haciendo, que es un consejo de la sierva del Señor, de que los recién llegados a la fe deben pasar por una escuela, es aconsejable. Realmente quieren saber cuál era el curso bíblico que tiene que hacer alguien que, digamos, el hermano Hammer se bautiza ahora. ¿Saben qué curso bíblico él tiene que hacer para acabarse de fundamentar en este mensaje? ¿Saben ustedes cuál es? Pues es el siguiente, hermanos. Ustedes conocen la serie El Gran Conflicto, ¿sí? ¿Que consta de qué? Patriarcas y profetas, profetas y reyes, el deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y el postre, el conflicto de los siglos. ¿Por qué? Cuando ese nuevo creyente llegaba a la fe, se les daba, empezaban la Biblia. Si ustedes han notado patriarcas y profetas, ¿a dónde los lleva usted en la Biblia? Al Génesis, correcto. Y así sucesivamente, ¿sí? Y así empezamos un viaje donde empezamos a constatar espíritu de profecía y Biblia, donde por ejemplo en los primeros capítulos, cuando usted se devora eso,
el asunto de la evolución y otras situaciones que han surgido incluso dentro del mismo cristianismo se van para el piso. Cuando usted pasa y termina ese libro y agarra Profetas y Reyes, usted entiende cómo el Señor ya da otro paso, cómo trata de guiar a su pueblo en otras circunstancias, les amplía más el concepto de la venida del Mesías y avanza más en la escritura. Hay un momento de aparente silencio donde ese viaje nos lleva a lo que conocemos como el Nuevo Testamento. El nuevo creyente en el mensaje pasa al Nuevo Testamento con el libro El deseado de todas las gentes. Y ustedes notan, el deseado de toda la gente, hermanos, es una biografía muy amplia del Señor Jesucristo. Es decir, allí el nuevo creyente va a conocer más a profundidad, más ampliamente ese Mesías que usted aceptó cuando se bautizó. Usted lo acaba de conocer de una manera hermosa. Luego, apenas termina ese viaje con Biblia y ese libro, capítulo a capítulo, pues entramos a leer el libro Hechos de los Apóstoles, no solamente en la Biblia, sino en el Espíritu de Profecía, Hechos de los Apóstoles. ¿Para qué? Para ver cómo el Señor Jesús vino a morir por su pueblo, y no solamente por ellos, cómo Él se fue al cielo, pero la cosa no terminó ahí. Él dejó una iglesia, y generalmente el libro Hechos de los Apóstoles está basado en todo ese tipo de experiencias que el apóstol Pablo y los otros apóstoles tuvieron que pasar, y cómo el Señor dirigió su iglesia en esos tiempos, cómo la fundamentó y el plan que Él ideó para ella, ¿sí? Y también encontramos obviamente la persecución de Satanás. Y finalmente, apenas terminamos ahí, entonces nos vamos al conflicto de los siglos. Y creeríamos entonces, en ese orden lógico, que el conflicto de los siglos nos llevaría entonces más allá. No lo hace. No que no lo haga, sino que no empieza así. ¿Qué hace el conflicto de los siglos? Nosotros ya estábamos allí, ya después de pasar esos 4 libros, ¿cierto? Estábamos allá. El conflicto de los siglos nos regresa, ¿sí? Y nos manda nuevamente a mirar. ¿Cómo se llama el primer capítulo del conflicto de los siglos? El futuro del mundo, ¿qué? Predicho. Y ustedes encuentran nuevamente allí cuál fue el éxito de Satanás, y ella se enfoca en abordar varias experiencias, pero generalmente la experiencia de cómo el pueblo judío fue engañado y fue destruido. Y a partir de allí ella empieza nuevamente ahora sí un viaje histórico y va desarrollando toda la gran controversia, ¿sí? La Edad Media, reformadores, todo ese viaje, y finalmente nos lleva incluso más allá de la segunda venida de Jesús. Es hermoso. Entonces, ese era el curso bíblico que y que debe hacer todo creyente, ¿sí? Pero eso lo vamos a mirar en otro estudio, porque en la corporación eso es eso no ni se conoce, hermanos. Bien, nos quedamos en el verso 22, ¿cierto? Entonces, vamos al verso 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Miren las buenas noticias. Cualquiera hubiera salido corriendo, ¿cierto? Porque le dijo. Quizás cuando miramos esto con los ojos de la fe, si a mí me dicen, usted va a ir allá, pero no le espera nada bueno. Si mi fe es débil, yo probablemente me evito el viaje, ¿cierto? ¿Y qué pasaba? Les decía que estoy leyendo esos libros, ahorita estoy en Hechos de los Apóstoles, ya los otros quedaron atrás, ya no hubiera avanzado. Y me encontré estudiando esto, que ese asunto de que Pablo fue a Jerusalén fue la consecuencia de la falta de fe de los hermanos. Porque Pablo fue allí, él quería ir, pero no bajo los términos en que se dieron las circunstancias. El Señor hubiera permitido que hubiera ido, pero en otros términos. Pero por aceptar el consejo, dice la mensajera del Señor, de los hermanos ahí que todavía estaban vacilantes y no se habían desprendido totalmente del sistema judío, le costó la vida al apóstol Pablo. Dice la mensajera del Señor que no será así, probablemente hubiéramos contado con el apóstol Pablo y Jesús por mucho más tiempo. Lo dice ella muy claramente. Verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Miren la solemnidad de estos escritos, hermanos. Por tanto,
yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y ahora sí el versículo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Y estos obispos, hermanos, pues eran los ancianos que encontramos arriba, en el verso 17. ¿Sí? Entonces miren que es una y la misma cosa. Y ahorita lo vamos a comprobar con la escritura. Fueron los mismos, pero generalmente, y yo creo que a nosotros aquí tal vez nos pasó, en algún momento a ustedes les leyeron esos 3 últimos versículos para decirles que ustedes son unos disidentes y yo les protesto hoy. ¿Qué pasa? ¿Ah? Ustedes se van a perder, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Y en fin, hermanos, ese era el contexto de ese versículo tan conocido. Esos ancianos de iglesia los hizo reunir el apóstol Pablo, les narró su experiencia y también les hizo saber que probablemente nunca más aquí eternamente se volverían a encontrar. Y el Espíritu Santo les recordó, por medio del apóstol Pablo, ese ministerio importante y amplio en el cual el Señor los había llamado a servir. Si miramos aquí, esto es un interlineal. Ustedes ven aquí la flechita que aparece acá. Presbíteros. Ajá. ¿Y qué palabra la antecede? Ancianos. Ancianos, ¿sí? Tal cual dice en el griego. La definición está acá. Si quieren tomarle foto, copiar, eso significa esa palabrita utilizada aquí en el libro de Hechos, en el verso 17, presbíteros. Y aquí, hermanos, en el mismo capítulo, ahora en el verso 27, aquí, pero bueno, lo tomo del 28 que está acá. ¿Ven otra vez la flechita aquí? ¿Qué dice acá? Obispo, ¿cierto? Pero la palabra ahora es episcopo. ¿Sabe qué es lo curioso? Cuando usted va a la versión King James, generalmente la idea es, lo traduce superintendente, no dice pastor, ¿sí? No dice anciano, no dice obispo, dice superintendente, algo bien curioso. Pero ¿cuál es la idea, hermanos? El éxito que ha tenido Satanás es hacer una separación, ¿sí? Utilizando, se aprovecha de los diferentes términos que aparecen allí y entonces en base a eso hace una distinción y establece un orden jerárquico. Si ustedes notan, esa palabra episcopos es más conocida en el mundo católico, ¿sí? Porque ellos ven que aquí, a ver, ven que aquí dice obispos. Pregunta, ¿nosotros tenemos obispos? Sí, no. Porque cuando nosotros comprendemos el concepto bíblico, todo está encapsulado arriba. Ancianos. Arriba. Ancianos. Otro dato curioso. Cuando ustedes cogen en una concordancia y buscan la palabra pastor, aplicada a un ser humano, hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y en el contexto de la iglesia, no la van a encontrar. Ustedes siempre la van a encontrar en plural. Pastores, ¿sí? Pastores. Es algo bien curioso. Pero la iglesia de Roma, pues ha tomado esta palabra obispos y le ha dado pie, pues para lo que hoy conocemos, ¿verdad? Ese tipo de monseñores, el obispo, cardenal, papa, etc. ¿Sí? Pero básicamente es el mismo. ¿Vean? Aquí la King James lo traduce porque esta palabra episcopos, pues sencillamente también aplica para traducirlo. Pero lo que pasa, hermanos, es que esos episcopos eran los ancianos, los presbíteros que leímos más anterior, ahí en el verso 14. Y aquí nos la encontramos otra vez. En Tito 1.5 leemos:
Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y ordenases ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El hermano Javes leía este texto anoche, pero lo estamos mirando con un enfoque un poco diferente. Esas eran instrucciones del apóstol Pablo para Tito, ¿verdad? Sigue diciendo en el verso 6: el que fuere irreprensible, marido de una esposa, que tenga hijos fieles, que no estén acusados de disolución o rebeldía. Bueno, verso 7. Porque es necesario el obispo. Mira, otra vez encontramos el mismo juego de palabras que encontramos en Hechos de los Apóstoles. ¿A quiénes empezó diciendo Pablo a Tito que ordenarse? ¿A quiénes? Ancianos. Pero resulta que dice ancianos, ¿qué cosa? El obispo. ¿Ven ustedes? Es necesario que ese anciano, que realmente es el obispo, pero que no es obispo, ¿sí?, sea irreprensible como administrador de Dios, no arrogante, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Como decimos, el hermano Hammer tuvo otro enfoque sobre ese tema, sobre estos versos, solo que aquí estamos mirando una condición de estos obispos o de estos ancianos. Pero recuerden que son lo mismo, no saquemos esa idea quizás de nuestra cabeza de que son algo diferente. En Tito 3, verso 1 dice la palabra de Dios: palabra fiel, si alguno anhela, ¿qué cosa? Obispado. Buena obra desea. Es decir, en otras palabras, si alguno desea ser anciano, buena obra desea. Verso 2. Pero es necesario que el anciano o el obispo sea irreprensible, marido de una sola esposa, vigilante, templado, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Seguramente las versiones que tienen ustedes aquí va a decir marido de una sola mujer, ¿sí? Si ustedes corroboren por favor ese texto ahí, marido de qué, una sola mujer, una sola esposa, ¿cómo dice aquí? Hace unas semanas estudiábamos algo referente a ese término con el hermano Javier y se dio una sorpresa, ¿verdad? ¿Lo tiene? ¿Cómo dice? Tito 3:2. Habla de una mujer. Sí, perdón, sí. Primera Timoteo. Ajá, por aquí esa versión dice marido de una sola mujer. Ok. Por aquí también las hermanas traduce igual. Una sola esposa. Correcto. Esa versión que tiene nuestro hermano allí es la traducción correcta. Tiene que ser enfático en decir marido de una sola esposa. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios capítulo ¿qué? 7, si mal no recuerdo. Sí, sí. Hablando en el contexto del marido creyente y la no creyente, se van a llevar una sorpresa porque esto ha dado pie para que la corporación case personas, uno que está en la fe y el otro que no está en la fe, cuando eso no es bíblico, hermanos. Es incorrecto. Es incorrecto hacer eso. Avancemos. Nuevamente, si vamos a 1 Timoteo 5:17, 1 Timoteo 5:17, ¿qué dice? Los ancianos o los obispos, los presbíteros o los episcopos, ¿cierto?, que gobiernen bien sean tenidos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pregunta: ¿todos los ancianos tienen el mismo don? El hecho de que sea anciano no quiere decir que tengan el mismo don, porque entonces serían copia de la copia de la copia de la copia de la copia. Yo no sé si ustedes han tenido que tratar con esos teólogos recién salidos de la corporación, pero si ustedes sientan a escucharlos, es escuchar a Bullón. Es exactamente escuchar a Bullón, porque lo han puesto como un referente y casi que incluso copian su timbre de voz, porque saben que eso les llega, ¿sí? Es igualito, hermano. Ustedes pueden hacer el ejercicio.
Entonces, nos dice acá que esos ancianos, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, sean tenidos de doble honor. Sigue diciendo, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí vamos a mirar algo mucho más amplio. Pregunta, hermanos, ¿ustedes conocen a alguien de la corporación que sea un anciano? Hablando, digamos, de quizás nuestro tiempo cuando estuvimos allí, un anciano, a pesar del engaño que están, pero la sinceridad que dice manifestar allí, ese anciano con ese espíritu de servicio, lo conocieron dentro de la corporación. Yo tristemente, en parte no, pero también solamente hay una sección de una persona que lo hacía. O sea, en el contexto del engaño que estaba, lo hacía, ¿cierto? No se quedaba manipulado, era una persona que le gustaba servir. Es como decir, hermanos, hago la comparación, la sinceridad de un testigo de Jehová, coger los domingos con su atalaya y ir a caminar así le tienen la puerta en la cara. Están engañados, pero lo hacen con sinceridad. Una vez, hermanos, hablando de la corporación, hace varios años atrás, un anciano que somos amigos con él, tenemos una relación como personas, ¿no? De amistad. En cierto momento ya era tanta la corrupción que había allí. Generalmente cuando los ancianos tendrían que, en el distrito del Líbano, la iglesia central está en el Líbano, hay 2 iglesias allí, pero es un distrito rural y por tanto hay varias iglesias que están en las veredas, en la zona veredal. Y había un fondo creado especial para que ese día que los ancianos necesitaran ir, pues se les daba por lo menos para el combustible del carro, de la moto o para el transporte, ¿sí? Pero llegó al punto donde esa plática no volvió a llegar allí, esa plática tomó otro rumbo, se dejó. Y ese anciano, mire, fue la única persona, digamos, cuando un servidor llegó a la fe adventista, fue casi la única persona que hizo lo que realmente dicen que hacen, que cuando algún creyente nuevo llega, que lo acojan, que lo apoyen, todo ese tipo de cosas. Tengo que decir delante de Dios que ellos hicieron eso con un servidor, ¿sí? ¿Y qué pasó? Ellos nos esperaban, teníamos una relación muy bonita. ¿Y qué pasó? Cierto sábado yo llego por la mañana y le pregunto a la esposa, oye, ¿y el hermano qué dónde está? Digo, se fue a las 4 de la mañana porque le tocó irse en cicla. ¿Y para dónde iba? Hermanos, eso quedaba a más de 2 horas y media, por trocha, en una cicla. Y yo estaba soltero cuando eso, ¿no? No que un soltero me tape en plata, no estoy diciendo eso, pero tenía recursos. Y yo tenía una moto ahí, y yo dije, pero hermano, ¿por qué no me dijo? Yo le presto la moto o algo. Pero hoy día, hermano, teniendo el concepto, por ejemplo, del diezmo tan claro, pregunta, ¿sería que ese hermano era digno de coger todo el diezmo que ese día efectivamente iba a dar allí, de dárselo para que se sustentara? Estaba totalmente autorizado en base a un escrito está. Entonces la pregunta es, ¿ustedes conocieron algún anciano que reciba sueldo dentro de la corporación? Yo sí lo conozco. Allá en el Chaday, en Barranquilla, el anciano le pagan un sueldo, y se lo pagan es de la propia asociación. De hecho, escaló siendo el presidente de las publicaciones de Barranquilla. Mire el caso, porque yo creo que es el único caso en Colombia. Y no está mal que lo hagan, porque bíblicamente, ¿ustedes han escuchado decir que los ancianos son los levitas? ¿O que los pastores son los levitas, perdón, más bien? Los pastores, sí, los ancianos. ¿Los pastores? Los pastores sí. ¿Sí? Pero los ancianos no, eso es lo que... Los ancianos no, pero ahí viene la diferencia, que esa separación no debe existir porque no es bíblica, ¿sí? Realmente el pastor es el anciano, ¿sí? Y la verdad sería un caso excepcional, hermano, me gustaría, Pero no sé por qué. Es corrupción. Es Corrupción, ¿por qué? Perdón, hermano, corrupción, ¿por qué? Porque ese hombre es el rey de esa iglesia. Tiene una cantidad de años, pero ¿qué pasa? Como ese anciano, entre comillas, le sigue la cuerda a los de la asociación, el juguetico, entonces para tenerlo ahí, entonces le pagamos y él motiva a la gente a dejarse controlar de los que están arriba. Ok, en ese contexto lo hacen. Cortico. Generalmente el término pastor
de iglesia se tomó de las iglesias evangélicas protestantes. Vale. ¿Sí me hago entender? Entonces se hizo la separación de ancianos y pastores, pero eso fue la misma infiltración jesuita que se hizo dentro de las iglesias evangélicas protestantes. Punto número 1. Y punto número 2, en la corporación adventista, los ancianos, sí quiero reiterar algo muy importante. Y es lo realmente, cuando yo estuve en la corporación adventista, hermano Jimmy y hermanos queridos, siempre chocaba con los ancianos de iglesia y con los pastores. ¿Por qué razón, hermano José James? Siempre me la pasaba corrigiéndoles errores doctrinales. Entonces, generalmente, en la corporación adventista, el término anciano para ellos se suben de un zarzo totalmente alto, de un orgullo y una prepotencia, se llama, ellos tienen un espíritu prepotente, autoritario, y quieren controlar la mente de la feligresía, y que toca decirles amén porque ellos lo dicen. Entonces, ese es el espíritu. Realmente usted hizo una pregunta, hermano Jimmy, muy importante, y es, ustedes, de lo que conocen de los ancianos, yo lo que conozco realmente, que ancianos que sirvan, hermanos, yo me atrevo a decir, y no porque haya hecho la encuesta, sino porque lo viví personalmente, me atrevo a decir que los ancianos de la corporación adventista, de los que sirven, de 100, uno, y de 1000, ninguno. Y lo puedo decir con absoluta seguridad. Son unas personas demasiado prepotentes que controlan la mente de las ovejas para que le digan amén a todo lo que el pastor enseña o todo lo que ellos dicen. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Alejandro. Es correcto lo que dice el hermano Alejandro. ¿Y por qué quizás el hermano Alejo tenía que corregir errores a estos ancianos? ¿Por qué? ¿Saben cuál es el motivo? Cuando generalmente usted llega allá, dicen, a ese hay que ponerlo a trabajar, ¿cierto? Sepa o no sepa la razón de su, hay que ponerlo a trabajar, sea como diácono, sea como anciano. Y muchas veces lo hacen es para tapar huecos, pero realmente cuando usted los coge, no saben dar razón de su fe. No saben, ni aún de la doctrina que tienen allí, saben dar razón de su fe, porque ellos persiguen más que todo, yo soy el primer anciano y estoy encargado de ustedes. Oiga, primer anciano, que si aprueba esto, que si está de acuerdo con todo ese tipo de cosas, y eso da con lo que dice nuestro hermano. Y lo que él dice acerca de esa división de esos títulos, exactamente ese fue el origen. Eso fue una arma más que utilizó Satanás para hacer estragos en la iglesia. Entonces les decía, hermanos, esos que dicen que los pastores son los levitas para sustentar el asunto del diezmo, pues entonces tendrían que recibir también diezmo los cantores y demás otros levitas, ¿cierto? Es decir, la directora de canto también era pagada con qué cosa, con los diezmos, ¿sí? Y otras cosas más. Y miren el apóstol lo que dice en el verso, en Tito 5:17 dice que esos ancianos son dignos de doble honor. Si vamos a la definición de digno, allá, ¿sí? Aquí abajo en español, dice estimarse con derecho, apropiado, querer, perecer bien, digno, estimar, merecer. Es decir, salario, ¿sí? Si ustedes lo miran acá en inglés es más claro, está en color rojo, ¿no? ¿Lo alcanzan a notar? ¿Qué dice? O sea, en términos colombianos, no nos dé pena. Dinero. Plata, ¿cierto? Pregunta. Ahora, ¿ese anciano está diciendo págame? No, es un derecho que tiene, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Hay veces ejercía el derecho, hay veces, ¿sí? No lo aplicaba. Y yo tengo ahorita, no es necesario. Perdón, hermano, una cosa, mire, es importante esto, ¿saben por qué? Porque muchos han cogido dos extremos en este contexto. Ahí vamos. ¿Cuál es? Bueno, antes de nombrarlo el extremo, lo decimos de una vez. ¿Cuál es el extremo? Si no me pagan, yo no doy un paso. ¿Cuál sería el otro que pueda? El otro es, no se le da nada tampoco. Exactamente. Porque no es teólogo. Exacto, no le veo usted, yo le veo su credencial acá. Usted. Hermano, yo por ejemplo quería resaltar que hay muchos que se pegan también de lo que dice el apóstol Pablo, de que él se sostenía trabajando en tiendas, haciendo tiendas. Entonces quieren muchos que solamente se tome ese, que
el anciano no reciba, sino que simplemente también trabaje para poderse sostener, que eso sí es sostén propio. Pero entonces se van solamente a un caso, no toman los otros, sino que solamente toman ese para poder acusar y señalar y no dejar de hacer al que está trabajando por la obra. Así es, hermano. Inclusive, hermano, ¿sabe cuál es el lío que hay? Ese contexto está muy, y se puede hacer la clase, hermano, porque por ejemplo sacar esa cita, que el apóstol Pablo, eso tiene un contexto histórico, y el contexto histórico es porque él quería enseñar a los de allí, porque había muchos que se van acostumbrados a volverse carga de la iglesia, que la iglesia no tuviera, pero ellos no trabajaban en la obra, sino eran garrapatas, que me pongo de esa manera, eran garrapatas que vivían de la iglesia, pero que no trabajaban en la obra, y por eso Pablo empezó a hacer tiendas, y le dijo a Aquila y a Priscila que él quería trabajar. Ese es el contexto que muestra la sierva del Señor de Hechos de los Apóstoles. Pero realmente Pablo sí recibía diezmos. Sí, recibía. O sea, ese es un... Es más, hermano Alejandro, perdón, hermano Jaime. Es más, llegó al punto donde se presenta esa situación que el apóstol Pablo le tocó ser tan enfático de decirles, que el que no trabaje, que no coma. Claro, porque es que... Claro, porque es que lo que el apóstol Pablo está haciendo es una escuela. O sea, no es justificación. ¿Por qué? Porque en el sostén propio tenemos personas que trabajan de tiempo completo, ¿sí ven? Pero hay otros que trabajan de medio tiempo y se sostienen. Entonces, ¿cómo se sostiene el que trabaja de tiempo completo? Yo creo que vamos a tener más adelante un tema sobre los diezmos para explicar eso. Es eso. Bien. Entonces, hermano, bueno, pregunta aquí, vamos a hacer lo que llaman la fe de Jesús, que aquí usted lo va a encontrar. Vamos a hacer la fe de Jesús acá un momento. No voy de los 17, 18, ya no sé ni cuántos traerá ese folletos, pero ¿se acuerdan que hay uno que especialmente al diezmo? Eso no falta, eso en la teología adventista no falta. A ver, cuando uno iba a dar esos estudios y la persona del común le preguntaba, bueno, hermano X, el asunto del diezmo, ¿dónde está? Explíqueme, ¿cómo así que el pastor? ¿A dónde nos íbamos en la Biblia? A ver, adventistas. Básico. Ese era del Antiguo Testamento para decirle, veas que eso viene desde atrás, pero bueno, ahora en el Nuevo Testamento, ¿dónde encontramos eso? ¿Dónde estará ese asunto? Les voy a dar una pista, ahí como que vamos regulimbis, está en el Nuevo Testamento. El otro texto que eso era fundamental, la hermana, esa es una también, pero está el eje de todo. Bueno, voy a empezar a dar pistas. Fue el apóstol Pablo. Otra pista, está en Corintios. Busquémoslo, hermanos. Permítanme acá si lo podemos buscar con Primera de Corintios, creo que es capítulo 9. Donde dice, lo voy a parafrasear, donde dice el apóstol Pablo, el que predica el evangelio, que viva el evangelio. Por favor, ayúdenme a ubicarlo aquí y revisamos ahí un asunto. Primera de Corintios. Hermano, de vez en cuando, ¿ok? El capítulo 9 de Primera de Corintios es fundamental en lo que se conoce como la fe de Jesús, y allí nos enseñan a decir que bueno, aquí está justificado que el pastor hay que pagar, ¿cierto? Vamos a leer, bueno, son pocos versículos, vamos a leer aquí en un paréntesis chiquitico, del verso 9, del capítulo 9 vamos a leer del 4 en adelante, ya con más tiempo lo pueden leer. ¿Acaso, dice el apóstol Pablo, acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana como esposa, como también otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, es decir, Pedro? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién jamás fue a la guerra a sus propias expensas? Es decir, ¿quién se compró su fusil? No, a él se lo dieron, ¿cierto? ¿Quién plantó una viña y no come de su fruto? ¿O quién no apacienta el rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? Digno de esto como hombre, digo esto como hombre. ¿No dice así también la ley? No, ¿qué dice la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Pregunta: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros?
Sí, ciertamente por nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza participar de lo que se espera. Y ahí el apóstol Pablo sigue desarrollando ese asunto, y estos versículos son fundamentales para demostrar con la Biblia que ese obrero es digno de recibir un sustento. Pero ahora miren lo que está diciendo. Si ustedes notan ahí, es el mismo versículo que Pablo, ahora miren el contexto que lo aplica. Ancianos, ¿verdad? Arriba, ancianos. Esos ancianos son dignos de qué cosa? De doble honor. ¿Y cómo lo termina él? En el verso 18. ¿Y digno es qué cosa? El obrero de su salario. Menciona el buey que trilla. Nos encontraron aquel que dice, pues el buey que trilla también. En el verso 9 es lo mismo. ¿Ven ustedes? Entonces ahí encontramos, hermanos, de que ahí ya nos encontramos con una distorsión de la palabra de Dios. ¿Sí? Avancemos. Y ahora, hermanos, miren una comparación de lo que les decía hace un rato. Por ejemplo, en Efesios 4:11 dice, es decir, Cristo, y Él mismo dio a unos apóstoles, y a unos profetas, y a otros evangelistas, y a unos pastores y maestros. Son dones, no son jerarquías. En Hebreos 3:17 dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, y seguid el ejemplo de su fe, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y esto, hermanos, es lo que quizás a rato como que... Y yo a ratos me pongo a pensar, hermanos, cuando ustedes analizan, digamos, reyes en el Antiguo Testamento, cuando ellos iban quizás a un familiar, ¿qué hacían ellos? ¿Qué hacía David ante su mamá o Salomón? Miren el respeto, se postraban. O le decían mi señor, que ordena mi señor a su siervo. ¿Y yo por qué le tengo que ahora pedir a para nosotros ese sujetados, ¿cierto? A otro, ¿yo por qué me tengo que sujetar a él? Ese sujetar como que choca con el concepto que tenemos. ¿Sí? O con el yo. Con el yo, porque ahí resalta qué humildad tenemos, ¿sí? Ahora, ese sujetarnos no es yo ponerme para que él me controle y me dé vueltas como un trompo. A eso no es lo que está refiriendo la palabra de Dios, ¿sí? El respeto. De respeto, correcto. Avanzamos. Hebreos 13:24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Primera de Pedro 5:1. Ruego los ancianos, y aquí vuelve el juego de palabras, solo que ahora arriba no aparece qué cosa. No dice episcopos, ¿sí? Sino que dice pastores, que realmente son los mismos ancianos que miramos en Primera de Pedro 5:1. Primera de Pedro 5:2 dice, apacentad la grey que Dios que está entre vosotros. ¿Le está hablando a quiénes? A los ancianos. En Primera de Pedro 5:3 dice, y no como teniendo señorío sobre la heredad de Dios, sino siendo ejemplos de la grey. Y finalmente dice, y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Como ustedes notan, no hay a ningún ser humano como tal que se le aplique ese término de pastor, porque realmente el pastor es uno solo, es Dios, es Cristo, ¿sí? Demás somos solamente servidores. Y aquí vamos a seguir mirando ahora en Primera de Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que está en ti, que te fue dado por profecía con la imposición de las manos del presbítero. ¿Cuál es la definición literalmente de presbítero? Obispo, ¿o qué más? Anciano, correcto. Y cuando ustedes buscan, quizás en inglés, buscar la palabra anciano o pastor en inglés es bien complicado, porque lo aplica según el contexto. Pero generalmente cuando ustedes buscan en los escritos de la mensajera del Señor y en los escritos de los pioneros, cuando ustedes buscan el pastor James White, el pastor Urias Smith, ¿sabe cómo dice? El elder, ¿sí?
Y el elder es ¿qué cosa? Es el anciano, es decir, en inglés es más claro el asunto. Por eso no es tanta la pelea de, bueno, en español se nos complica más el asunto, ¿sí? Porque tenemos ese chip aquí de que el pastor es el patrón y punto, ¿sí? Hablando claramente. Pero miren, incluso en inglés es mucho más claro. Ajá, y es la misma palabra en griego, aquí la ven ahí abajito, está resaltado ahí. Avancemos. Y aquí, hermanos, vamos a pasar a otra parte. Hermanos, ustedes me hacen saber qué tiempo llevamos ahí de grabación, hermano. Llevamos 50. 50. Ok, espero no cansar a los hermanos, generalmente los estudios son amplios. Nos dice en Primera de Samuel, vamos a mirar aquí porque, como les decía, Satanás se ha aprovechado de todo ese tipo de situaciones para que ocurra en una iglesia, que la iglesia es quienes, 2 o 3, ¿cierto? Y más, para que ocurra en la iglesia ese asunto de que entonces, como no quiero saber nada de la palabra líder, entonces aquí vamos a llegar el sábado y nos vamos a empezar a mirar las caras. Hermano, diríjose, no, todo ese tipo de cosas pasan. Volvemos al asunto que puse ahora rato, y la cena del Señor, no, pero ¿sí? Comenzamos porque sí nos enredamos. Que hay que hablar con el hermano, con tal hermano, porque está practicando algo que está en contra de la palabra de Dios. Y nadie, eso es bíblico, hermano, que la iglesia caiga en ese estado. Eso no es una iglesia ni siquiera bíblica, hermano. Y aquí vamos a mirar algo, dice acá como título, ¿qué cosa? ¿El Señor qué? Tiene sus instrumentos señalados. Y vamos a mirar acá una experiencia bien interesante que le ocurrió a Saúl. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, en el verso 13:8. A ver, el contexto era que el profeta Saúl estaba pasando, estaba por ir a una guerra, digámoslo así, y el profeta Samuel le dijo que esperara cierto tiempo. Él fue impaciente y no esperó el plazo que Samuel le dijo que esperara. Ese es el contexto. En el verso 13:8 nos dice: y él esperó 7 días, era una semana, conforme al plazo que Samuel había señalado, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, es decir, se estaba quedando solo. Verso 9: entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Solo una pregunta: ¿será que como en ese contexto de esa época, estaría mal que una persona ofreciese sacrificios a Dios? ¿Estaba mal? No estaba mal. No era tiempo. No estaba mal. ¿Sí? Porque hoy día pasa lo mismo. Claro que no vamos a degollar la tórtola, ni el chivo, ni nada de eso, ¿cierto? Ok, avanzamos. Verso 10. Y aconteció que tan pronto como acabó de hacer el holocausto, he aquí Samuel venía. O sea, miren el diablo, lo tremendo que fue, hermano. Miren a lo que es los frutos de la impaciencia. Dice la palabra de Dios, perdón. Ahí nos está diciendo que duró otros 15 días o un mes. Dice que ¿qué? Aconteció que tan pronto como que, como ya acabó de hacer el holocausto, he aquí Samuel venía. Es decir, acabó de hacer el holocausto, me imagino que lo quemó, ¿cierto? En fuego, como generalmente se hacía, y yo creo que estaban todavía las brasas echando humo cuando llegó Samuel. ¿Y Samuel será que llegó a felicitarlo? Vamos a ver qué pasó. Dice: y aquí Samuel venía y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Verso 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me iba y que tú no venías al plazo de los días, y los filisteos estaban juntos en Mismax. Se asustó, le faltó fe. El verso 12: me dije: los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, por tanto me vi forzado y ofrecí holocausto. Y ese me vi sí que es delicado, hermano. No, es que, Señor, me vi en la obligación de robar, me vi esa mujer estaba muy bonita, me vi,
Ese FBI no tiene base bíblica, hermano. Ese es nuestro yo que realmente nos gana la pelea. Y ofreció el holocausto. Miren la respuesta de Samuel. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Saúl se hubiera podido quedar solo ahí, solito. Pero si él hubiera sido fiel a Dios, así como miramos cuando el pueblo de Israel empezó a poseer la tierra prometida, que Dios deshacía a esos pueblos de maneras milagrosas, ¿cierto? De igual lo hubiera hecho con Saúl ahí si hubiera sido fiel. Los filisteos, no sé, el Señor hubiera mandado una tempestad, algo, pero lo hubiera barrido. Siempre y cuando Saúl se hubiera mantenido fiel. Pero él vio que humanamente se estaba quedando solo. Pero no tuvo en cuenta que con él estaba el que es más fuerte que todos, y la fe le jugó un mal paso. Y ahí, hermanos, como ustedes ven, entonces ese me vio forzado a ofrecer el holocausto, no que ofrecer el holocausto estuviera mal, sino que en ese contexto no tenía su aplicación. Dice aquí, esta cita, hermanos, viene, como ustedes ven acá, viene del instructor juvenil, el John Instructor. Aquí, eso es una serie de artículos que se escribieron a partir de 1852 hasta 1914. Ajá, sí se cuenta en inglés. ¿Sí? Y especialmente lo que vamos a leer, si lo quieren después constatar en inglés, dice, está de noviembre de 1898. La hermana Fay, en ese tiempo, ella oyó ese asunto que le pasó a Saúl y lo amplió. Vamos a mirar las lecciones que vamos a sacar de acá del espíritu de profecía. Empieza a decir ella: Samuel había dado instrucciones a Saúl: descenderás delante de mí a Gilgal, y aquí yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos. ¿Quién realmente tenía que ofrecer el holocausto ahí? Samuel, ¿sí? Y sacrificar los sacrificios de paz, eso era lo que tenía que hacer Samuel, no Saúl. 7 días estarás hasta que yo venga a ti. Pero según vemos, o sea, el error no fue ni siquiera por un día, hermano. Y te mostraré que lo que has de hacer. Y Saúl se demoró 7 días, conforme al tiempo señalado que Samuel había señalado. Pero Samuel lo vino a Gilgal y el pueblo se dispersó de él. Sigue diciendo: el Señor diseñó esto como una prueba para Saúl, como cabeza de la nación. Tranquilo, hermano. Como cabeza de la nación, a ver, me perdí acá. A ver, miramos. Debe seguir implícito